No importa si no sonríes. Tengo mi cara feliz ahorita. Ah. Puedo poner mi cara triste si quieres. No hay Y ningún la problema. enojada. También la de enojado. Hola, buenas noches. A ver, vamos a ver si ya llegó. Buenas noches. A ver qué sigue. ¿Cómo andan? A ver, te digo. Ah, mira, ahí está. Se supone que ya estamos ahí. Ya salió, ok. Aquí andamos, chicos. Ahí con todos los inciensos, somereando, árboles. ¿Cómo andamos esta noche? ¿Si nos escuchamos bien? Que nos digan que si se escucha bien. ¿Cómo se ve también? ¿Cómo se ve? Si se ve el humo, si le quitó el humo. Ok, ahí vamos. Si ya nos dicen que sí nos escuchamos bien. Compartir, chicos. Buenas noches. Miércoles otra vez, que rápido se pasa el tiempo. Miércoles, ¿Se ve muy miércoles. rápido? Cada ratito es lunes, cada ratito es miércoles y cada ratito es viernes, otra vez. Lo más importante de siempre, ahorita estamos compartiendo, hacer que la página se promueva un poquito más, que el contenido se vaya extendiendo. Claro que el contenido es pues parte de lo que ustedes nos vayan pidiendo, ¿no? O sea, a lo mejor los temas, y hoy en específico este miércoles traemos temas a lo mejor no tantos enfocados a la nutrición, que es el tema mío, o a la bioevolución de Ángel, pero porque traemos puntos esotéricos y paranormales y sobrenaturales que queremos tocar. Experiencias. Por las experiencias y un tema bien padre que tú traes ahora, ¿verdad, Hugo? La reencarnación, así es. Y una sorpresa que nos vas a dar el día de hoy. ¡Ay! ¿La damos al inicio o ya al final? Hombre, hasta cuando ya vayamos a terminar, porque me causa... piénsalo bien, piensa bien si quieres hacer. Ah, bueno, que la gente diga si quieren o no. No, pues yo creo que no van a querer. ¿Quién sabe? ¿Dónde porque te lo pidieron? En el muro de Ibaku me están pidiendo eso. Le están pidiendo que reveles tu identidad, pero no lo puede hacer. Que me retire la bufanda táctica, que me la quite. Pero si te la quitas se te va a ver. Se va a ver la rostro. cara, y es lo que les digo. Y van a saber de quién es el vecino, digo, de quién eres vecino. Así es. De quién eres, no sé, enemigo, amigo. Y pues me van a identificar rápido. Ajá. Aparte de que tengo la cara toda llena de cicatrices. Entonces, hoy puede ser el día en que Ugaku se quite la Hoy puede ser el día en bufanda que táctica. las brujas pueden aprovechar Así que para saber quién es este cazador. ustedes digan si Ok. Ugaku se quita la bufanda táctica o se la deja. Esta semanita, bueno, este fin de semana nos pasaron muchas cosas. Sí. Fíjate que nos fuimos por ahí a Real de 14. ¿Qué tal? Estuvo muy padre, pero que ahorita que ya venga Ángel vamos a platicar lo que hubo y lo que creemos. Hubo muchas experiencias ahí, tanto en sueños como físicas, que Ataques. vimos con mi familia. Ajá, sí. Por ahí supe que hubo ataques. Ángela andaba haciendo de las suyas por allá también. Sí, los muertos allá de que ya no la friegues, lárgate del panteón, por favor, pero no. Pero bueno, más adelante. Ahorita vamos a ver los horóscopos, igual a ver si sale algo diferente para mi signo, de que hoy Así es. vas a recibir noticias o a ver qué dice. O más dinero. O más dinero, Mejor ¿cómo sabes? negocio. ¿Cómo sabes? Sí, Somos claro. acuarios. Somos acuerdos. Acuérdate. Y también conocí, bueno, ya, a ver, ¿cuál es el tema de...? Ok. Y que ahorita comenten, bueno, compartan, chicos, y si pueden compartir y promover el like, de que, oye, compártelo, pero dale like mucho mejor, porque de aquí a diciembre, si ya somos 5,000, la idea es de estar en forma, con todo el kit, ¿verdad? Sí. Playera, leggings, Todo. de las 13 de la noche, chicos, y pues viajecitos, los También tours que hay tenemos. que hacer unos tours. Ajá, ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa. ajá. Hay un lugar que me ha llamado mucho la atención de hace unas 2 o 3 semanas para acá, y yo creo que tenemos que ir ahí. Se llama la Zona del Silencio, en Coahuila, Nuevo León. Perdón, en Coahuila. Hay que ir. ¿En dónde? En Coahuila, Coahuila, Nuevo León. No, estaba pensando en otro lugar también que está aquí en Nuevo León, que es muy similar a la Zona del Silencio, pero la más famosa es la que está allá, está en los límites con San Luis Potosí. Ajá. Hay que ir, de Oye, perdido un día. Zona del Silencio es como cañones, como... Es un área desértica. Ujú. A ver, eso está cayendo nuestro arbolito, ahí está ya. Ahí. Son las vibras. Son las malas vibras, Son las vibras. o son las vibras de que no quieren que me quite la bufanda táctica. Mira, ahí va a tapar la bola verde y ahí ya está. Ay, nos faltó el Ahorita me quito aquí ya, yo no puedo quitar. O sea, No, no te problema. la quites, no, Ah, todavía, porque las brujas ahorita Sí, todavía sí. no saben, no, y sabes que me da miedo que ahorita cuando ya te despida y en la puerta esté... Cuello. No, bueno, a ver, déjame ver quién anda por ahí conectado. Mira, mi tía está conectada. Hola tía, ahorita se
queda hasta el Hola, final, tía. tía. A los signos y todo. Y Arevalo lo está viendo, Isaías Casas. Y Ángel lo está viendo. Oye, Saludos, no, Ángel. buenas noches, tía. Te dice buenas noches, mi tía. Hola, tía, Eloy, buenas noches. Gracias, Eloy. Y Eloy. un gusto escuchar tus conocimientos, dice Eloy. ¿Cómo ves, Eloy? Eloy, ¿Me quito la bufanda táctica o no, Eloy? Tú dime. Yo creo que él va a decir que no, es muy sensato. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que no. No, no va a decir. Bueno, Ok. ahora sí, dime el tema que traes ahora. Ok, bueno, mira, hace tiempo, cuando ustedes me invitaron al inicio, hablamos muy poquito de un tema que se llama la reencarnación. Ok. Salió el tema porque en el muro de Iwaku, en Facebook, mucha gente está confundiendo reencarnación con resurrección. Son dos cosas muy diferentes. Ay, siempre hacen eso. Sí, y caen en ese pequeño conflicto, y por eso muchas veces nos equivocamos. ¿Hay algún comentario ahí? Estoy compartiendo también. A ver, gracias por compartir todos, por favor. Que los 300,000 que estamos ahorita, que sigan compartiendo también. Eso todos. no importa porque sabes que al final del día nos ven después, la Sí. retroalimentación viene después. Bueno, también el sábado voy a procurar que hagamos de perdido hacer una transmisión pequeña, porque hay mucha gente que entre semana no se puede desvelar. Y están bien interesados en conocer muchas cosas de lo que platicamos aquí, de lo que platicas tú de nutrición, de los horóscopos de Ángel y de los temas que traemos de repente. Entonces, a lo mejor sería bueno una capsulita pequeña ahí los sábados. Yo he pensado también en hacerla, pero ¡ay! Se quedó calvo. Ok, eso significa que no quieren que me quite la... ¿Ya te fijaste La cómo guarda. se movieron los inciensos? Sí, Se cayó. ¿sabes? Se abrieron en tres, chicos, como pata de gallo. Así que- ¡ay, qué No, miedo! no me la voy a quitar. Yo me la quería quitar, pero bueno, ni modo. Es una señal. Es una señal. Ah, bueno, entonces hablamos de los en vivos a Sí. desfase. Ujú. De repente, que si quieren vernos, a lo mejor de repente si no alcanzamos a dar la cápsula de nutrición, porque tampoco queremos saturar de contenido. Así es. Podemos hacerlas de manera alternada, pero en los miércoles es de ley las 13 de la noche. Sí, ese ¿verdad? sí, Cuando ese es nos el falte base. contenido, pues de repente a lo mejor un fin de semana. Y esta vez queríamos transmitir el fin de semana, pero la señal, créeme que nunca tuvimos señal, se cortaba todo el tiempo, Es que estaban en un lugar también muy difícil. muy recóndito. De hecho, ahí en la zona del silencio no hay tampoco señal de celular. Va. Entonces ahí sería hacer una grabación Ajá, en fragmentos. en fragmentos y luego después subirlo en el muro. Ujú. Porque no hay señal tampoco allá ni de internet. Oye, ¿sabes qué ni me de pasa celular. últimamente los ¿Qué onda? recientes en vivos? Cada vez que inicio me entra algo en el ojo. ¿Será algo del incienso? No, es como algo que me estorba, pero quién sabe, a lo mejor. ¿Son nervios? ¿Están No, frente a la claro cámara? que no, es un bloqueo. Es un bloqueo. Siempre dice Ángel eso. Bueno, ahora sí cuéntame lo del tema, la confusión. Ok, sí, mira, la resurrección es cuando uno resurge de algo, cuando uno resurge de una caída, Ujú. cuando uno resurge de una enfermedad. Eso es resurgir, es una resurrección. O cuando uno muere Ujú. y regresa otra vez a su mismo cuerpo. Pero ojo, la resurrección es algo muy común. Aunque muchos no lo crean, es muy común. La resurrección de cuando uno muere y regresa a la vida es muy común. Eso ¿Por sí. qué? Clínicamente mucha gente ha muerto y regresa en cuestión ya. de 5, de 3 minutos. Ya te entendí. O sea, no la resolución de que ay, lo dejaron ahí en el ataúd y... El más famoso es Jesucristo, Claro. porque tuvo 3 días. Ajá, pero cuando son muertes clínicas, ¿no? Cuando son muertes clínicas, Ajá. esa también es una resurrección. Cuando uno en la vida cae por diferentes cuestiones y se levanta y vuelve a salir adelante y triunfa, también es una resurrección. Cuando uno está muy enfermo y se está también recuperando, también es una resurrección. Eso es una resurrección. Cuando una persona muere y regresa a la vida momentos después, es que su espíritu o su alma vuelven al mismo cuerpo y continúan con la vida. Esa es una resurrección. La reencarnación, por otro lado, es muy diferente. La reencarnación es que un espíritu toma un cuerpo y empieza a tener una vida. A la hora que muere, ese espíritu sale
y entra en otro cuerpo para iniciar otra vida. Con un proceso de tiempo. Con un proceso de tiempo. De iluminación, o cómo lo veríamos ahí. Sí, mira. De evolución, perdón. Ese tema lo quería manejar más por el lado de la filosofía de Ramatiz, más que por la de Elena Blavatsky. Okay. Porque Ramatiz lo explica por medio de novelas. Él hizo novelas que hablan de la reencarnación, pero son novelas educativas sobre el tema. Por ejemplo, una novela de Ramatiz que se llama Vida más allá de la muerte, de la editorial Kier, escrita en los 70s. Él habla de que, bueno, en esa novela habla de que es un espíritu que empieza a tener toda la experiencia completa, ¿no? Desde que muere. Él muere en un incendio, este personaje muere en un incendio, y él dice, yo siempre pensé que cuando uno moría en un incendio quemado, moría por las quemaduras. Dice, sin embargo, uno muere porque se desangra. Okay. Dice, y en ese momento yo quería tener la sangre suficiente para apagar el fuego que estaba alrededor de mí. O sea, ese tipo de plática, es como una entrevista que le están haciendo a ese espíritu. Entonces, él dice que después de eso, después de haber sufrido ese accidente, él no ve la luz, él no escucha voces, no escucha nada de lo que muchas veces nos han dicho nosotros que es lo que sucede. Pero dice que cuando le hicieron el servicio funeral, o sea, todo ese tiempo estuvo consciente. Sí, él veía a todos los que estaban en el servicio funeral y leía sus mentes. Entonces él podía... ¿Y a los que no veía? Él veía a todos. O sea, lo que voy es de que el que no estaba, o sea, se teletransportaba. Se movía, sí, por ejemplo, él lo que maneja es que él en el funeral, él veía el féretro, veía su cuerpo, veía toda la gente que estaba alrededor, amigos, familiares, pero también en una forma, dice que él lo veía como si fuera como un cine, una pantalla grande, donde veía en fragmentos familiares o amigos que ni siquiera sabían que había muerto y que estaban en otro sitio. Y él podía... ¿Él decidía a dónde ir? Sí, él decía, ¿sabes qué? Quiero ver a mi abuelo, porque no lo veo aquí. Y él podía ver lo que está haciendo su abuelo, pero dice que lo veía en una imagen, como si fuera una pantalla de cine, así es. Y a la gente que tenía en el funeral, él dice que él está desde arriba, me imagino que por el techo, está mirando su funeral, y él podía ver el pensamiento de la gente que estaba ahí. Algunos que estaban ahí estaban totalmente lastimados por lo que había sucedido, estaban muy tristes, ¿sí? Pero había muchos que estaban felices. ¿Por qué? Porque pues era una piedrita en el zapato, porque tenía problemas con algunas gentes. O sea, él podía ver todo eso. Cuando lo entierran, cuando ya van a lo que es el entierro de los restos de su cuerpo, dice que él empieza a escuchar una voz que se le hace muy familiar, pero no identifica de quién es. No sabe si es de hombre o de mujer, pero escucha una voz que le habla, que le dice, todo va a estar bien, tranquilo, todo va a estar bien. Que nada más lo escucha así, pero no sabe de dónde viene. Pero dice que esa voz se le hace muy familiar. Muy maternal, sí. O no identifica si es hombre o mujer. No identifica si es hombre o mujer, pero sí de que es alguien que lo quiere, que lo está pidiendo, que lo está cuidando. Así es. Entonces, cuando ya lo entierran, él todavía se queda en el panteón. No, dice que es como un lugar donde no te puedes salir. Se queda en el panteón ahí alrededor. Pero mentalmente dice que puede ver a todos sus familiares en sus casas. Después dice que una vez muerto el tiempo no existe. O sea, no sabe si fue 20 minutos o pueden ser 20 horas. No tiene una noción de tiempo. Pero dice que está ahí y en determinado momento dice que hay como una luz, como un rayo de luz fuerte que ilumina todo lo que es el cementerio, y dice que viene del cielo, baja una persona que dice que es una persona joven, pero dice que es familiar de él, que ahí le llaman espíritus afines. Es un espíritu afín de otra vida donde ellos eran familiares o algo así, o sea, y viene por él y lo lleva, y dice que lo lleva de la mano. Cuando llegan a la parte alta de la luz, dice que es como un desierto de dunas,
Con luz, todo. Con todo blanco, todo blanco. Dice que es un desierto con dunas. Y él le dice, el espíritu afín le dice que él fue encomendado para ser el guía, para poderlo llevar a otro sitio. Pero lo tiene que llevar por ese desierto de dunas, porque en ese lugar hay muchos entes negros que si no tienes un guía, te jalan y te llevan a otros sitios donde te van a estar martirizando o van a detener tu proceso para la iluminación. Porque también Ramatiz habla de que tienes que vivir 9 vidas. Que sacamos el cálculo. Así es. Entonces, está muy loco ese cálculo. Sí, está muy locochón, pero bueno, es una teoría que tiene Ramatiz. Entonces acá el espíritu va con su espíritu afín y cuando dice que llegan, cuando terminan de pasar el desierto de dunas, dice que llega como a un cuarto blanco donde está todo, dice que no hay frío, no hay calor, no hay nada, no siente hambre, no siente nada, y que está parado, y de repente llegan otros espíritus que llegan ahí, que son espíritus afines de él también. Más espíritus afines. Que son, sí, porque dice que es como toda una familia. Okay. Y que ahí están con él y le dicen que espere. En su momento va a haber un cuerpo para que él pueda entrar. Y ellos ya no ocupaban un cuerpo. Unos están esperando el cuerpo también para entrar, porque son espíritus que andan por ahí. Y otros están esperando ya lo que es él le llama el ascenso a otro nivel, donde ya no vas a estar en un cuerpo humano, sino ya estar en como un tipo de entidad. ¿Como un ángel? Como un ángel podría ser. Entonces, estando ahí en ese cuarto, se pone a platicar con los demás espíritus que tienen más tiempo que él y les empieza a preguntar. Todo es telepatía, ¿no? Sí, claro. Sí, todo mentalmente, ahí lo están manejando y empieza a platicar con ellos y le dicen más bien ellos, pregúntanos lo que quieras, todas tus dudas, pregúntalas. ¿Hay alguna? Sí, nos dice Eloy, yo digo que continúes con la bufanda táctica y cuides tu identidad por seguridad. Okay. Ya ves. Lo dijo Eloy, de modo. Y saludos a Sergio Solís. Hola Sergio, conéctate hasta el final, horóscopos, pregunta de tarot. Y pues que comparta, ¿no? Y que le dé like a la página por si no le ha dado. Ok, sí, y hay que compartir. Gracias a todos por estar compartiendo. Los 800,000. Sí, a los 400,000 ya van. Y luego. Entonces, acá cuando está platicando con los espíritus afines, ellos le dicen, pregúntanos lo que quieras, porque siempre que llegan dice que tienen como un velo en su misma mente que no los deja recordar muchas cosas. Entonces él empieza a preguntar, le dice, oye, ¿por qué me tocó morir de esa manera? Y dice, bueno, es que tú traías un karma de otra vida donde tenías que morir de esa manera. Ese no fue un accidente, ese tenía que pasar a fuerza. ¿Era tu aprendizaje? Era una parte de aprendizaje de una maduración de tu espíritu. Y de hecho, cuando están diciéndole eso, le dicen, ahorita estamos esperando un cuerpo para cada uno de nosotros, no sabemos si nos va a tocar un cuerpo que ellos le llaman la cárcel humana. Y pregunta él, ¿qué es una cárcel humana? Dice, son cuerpos que son lentos para moverse, que tienen alguna deformidad. Tú puedes tener tu mente brillante, pero vas a tener un cuerpo torpe, una lengua gruesa, o manos torpes, o piernas que no te van a dar chance de que camines, porque tienes que pagar algo que tú hiciste en otra vida. Entonces, dice, dice, a ver, explícamelo mejor. Dice, mira, un ejemplo muy simple, y eso lo marca Ramatiz en su novela. Dice, hay gente que, por ejemplo, los síndromes de Down, que tienen una mente brillante, pero sin embargo su cuerpo no les ayuda a que se desarrolle la mente. Es muy probablemente que en otra vida ellos pudieron haber hecho unas maldades tremendas, que dicen, si los dejas en un cuerpo que le ayude a la mente a trabajar, pueden continuar con ese mal karma. Por eso los ponen en una tipo cárcel. Por eso es que hay gente que nace ciega, hay gente que nace sin poder hablar. Pues digo, hay muchos temas en los que dicen, oye, son señales, ¿no? Son señales, aquellos que están señalados. Y lo marca mucho Ramatiz en eso, dice que son cárceles humanas. Al igual, los premios. Hola Clau. Hola Clau. Ahorita te quedas hasta el final al horóscopo y todo,
Y comparte, por favor. Y luego. Entonces, también habla de cuerpos que son premiados, o sea, tú naces y al poco tiempo de estar ya en la Tierra, resulta que por algún motivo te vuelves millonario. O por algún motivo tienes una vida tremendamente suerte, bien. Sí, como dicen, que le dicen, estrella. ¿qué suerte tuvo? ¿Qué estrella tiene, no? ¿Qué estrella tiene? Bueno, no era suerte, es que ya le tocaba en esta vida. empezar te tocó a el vivir. sol de frente, ¿no? Te tocó el sol de frente. Entonces, Ramatiz habla mucho de eso, de ese tipo de situaciones. Con Claro, la reencarnación. con la reencarnación, no resurrección. Que ya, bueno, para los que se van conectando, estamos hablando de la confusión que hay a veces entre resurrección y reencarnación, que la resurrección es más del catolicismo, ¿no? O sea, como que es la marca más... Es lo más la famoso, resurrección, lo más famoso. perdón, y la reencarnación es más como que para que, ¿cómo crees en la reencarnación? Sí, la reencarnación es más de una línea filosófica más que religiosa. Muy alterna. Van Pero a fin de diferente. cuentas, no podemos caer en que un día se acaba tu vida y ahí se queda todo, ¿no? O sea, No. como que hasta Hay ahí el algo rondín, más. o sea, digo, pues, estamos de acuerdo con muchos y dices, bueno, de que va a llegar un juicio final uno a lo mejor, pero que en el Inter, ¿cómo le vamos a seguir? Ni modo que estamos en stand-by todo el tiempo. De hecho, fíjate, hay una terapia, bueno, no sé si se le llama terapia psicológica, que se le llama regresión. Ah, sí, con hipnosis. Con hipnosis, bueno, en el Tíbet, en aquellos rumbos, hay una manera de distinguir cuando la persona es un alma vieja, o sea, un alma que ya tiene muchas encarnaciones, y los empiezan a ver como maestros desde pequeños, desde niños. Está chiquito y ya el niño tiene mucho acervo, ¿no? Tiene una experiencia tremenda de días anteriores. Porque no pierde el conocimiento. Los mismos monjes tibetanos, por medio de una ceremonia que ellos tienen muy secreta, logran que ese niño pueda traer toda esa experiencia de otras vidas a esta y se vuelve un maestro. O sea, así pequeñito y sí, conserva la experiencia. Así es. No, tú dime. Y acá en América mucha gente utiliza la regresión. Bueno, en parte de Europa también manejan mucho la regresión. Hacen una tipo hipnosis donde te van regresando primero una semana, luego un mes, luego un año, luego hasta que seas más joven, hasta que llega el momento en que estás en el útero y luego todavía se van más allá. Y eso es como que también tener cuidado con la persona que te la está haciendo, porque si no, ya valiste queso. Tienes que tener una confianza tremenda en esa persona y esa persona tiene que tener muchísima que experiencia. te va a regresar al momento. Sí, porque si no, puede causar daños muy fuertes. Sí, o sea, el shock que puedas llegar a vivir en alguno de esos, o sea, accidentes o demás. El riesgo más alto es cuando te regresan al momento de tu muerte. Al momento de tu muerte. Sí. Exactamente. Ese es el momento más peligroso de una regresión. Hay que tener mucho cuidado cuando vayan a querer. Aquí hay mucha gente que le gusta hacer ese tipo de cosas, pero no llegan hasta allá. Llegan hasta una semana, un mes, un año. Y en terapias de niños pueden ser 2 o 3 años más, o sea, pero una regresión para otra vida es muy peligroso realizarla. Es bastante que eso que platicabas ahorita se me vino a la mente un libro que yo tuve. Bueno, fíjate, casualmente ese libro dice que fue muy pocas ediciones y llegó a mis manos porque una paciente hizo limpia de su biblioteca y me dijo, oye, es que te encantan esos temas, y me dio, te hablo de hace 6 años y no sé dónde quedó ese libro. Cuando me cambié y todo eso, no sé dónde quedó. Se llamaba o se llama Cartas desde la Luz. No sé si alguna vez lo has escuchado. No, no he escuchado. Y habla de, lo leí antes de que se me perdiera, pero en resumen habla de un doctor que es muy amigo de una, o sea, te lo voy a contar así a grosso modo por lo que contaste ahorita del tema del espíritu y la resurrección y la reencarnación. Entonces marca cómo él bueno, lo escribe la amiga y él dice cómo le viene en las noches, se le toma materia de ella, no de toda su entidad, o sea, como de que quisiera poseerla de una manera demoníaca o cosas malas, no, o sea, y le toma la mano y cada noche, a partir de cierto tiempo que él había fallecido, ella todavía no sabía, le escribe la primera carta, pero ella siente su mano tensa y
Sí. empieza a escribir. Ella escribe. Ella escribe, Ok. pero es él. Es ¿Se él, cuenta? ajá. Y le empieza a decir, hola, querido, como una carta, por eso Ujú. se llama Cartas desde la Luz. Y te hablo que lo empieza a hacer en principios de 1900. Y le empieza a escribir y le dice, hola amiga, quiero decirte que estoy bien, tuve un infarto, morí y no sé qué. O sea, pero él sí se acuerda cómo murió. Y le dice, déjame decirte que aquí hay una fila enorme, o sea, de muchos espíritus. Todo está iluminado, todo es paz. No puedo venir muy seguido a escribirte, pero lo intentaré. Sí, y ¿sabes qué me estresa? Que no sé dónde quedó, o sea, y no es de hace poquito que se me perdiera, fue de hace tiempo en el primer cambio que di de casa, y entonces yo así como que, ay, ¿dónde quedó? Estaría bueno conseguirlo. Lo quiero buscar, porque bueno, al final, decía que ese libro, en el prólogo, decía que era un transcrito de la versión original, que eran puras cartas, y que solamente se hizo uno en 1960 y no sé qué. Entonces, ese editorial solo sacó esas cartas del libro. ¿Recuerdas el autor? No, pero yo pienso que lo he googleado, pero no me ha dado el tiempo. Tiene que salir, pero lo que voy es que cada carta la hacía, le contaba cosas distintas. Hoy te tengo que decir que no voy a poder venir mañana porque él sí veía el tiempo, dijo, aquí el tiempo transcurre diferente, pero para tu día, dijo, sé que hoy hay oscuridad, sé que hoy es de noche, no sé qué. Y luego le decía, pero van a venir por mí y me van a enseñarte las cosas. Y le empezaba a decir digamos que su carrusel de actividades, ajá, con los espíritus que le llamaba los de la luz, o sea, pero todo coincide, o sea, por eso definitivamente de que hay luz, ¿no? Digo, no sabemos si para todos los que nos vamos de este mundo, pero porque todo refiere a la luz blanca, los seres luminosos, es nubes, o cosas que parecen nubes, pero todo iluminado. Entonces digo... Bueno, yo creo que fíjate, cuando Ramatiz habla del desierto de dunas, yo me imaginaba que eran nubes, que está sobre las nubes. Algo suave, ¿no? Sí, porque él maneja un desierto con dunas. Son montañas de arena. Montañas de arena, entonces puede ser la mejor. Y decía, como tierra suave, todo está iluminado. Pues, me imagino yo que estaban sobre nubes, pero así lo ven. A ver, ¿comentarios? te digo... Mari, ¿se la quita o no se la quita? Ah, sí, que si las brujas piden que se quite. Mari, ¿me la quito o no me la quito? Dice, hola, saludos Mari. ¿Cómo ves, Mari, lo de la reencarnación y resurrección? Y plática random, saludos. Plática random, ¿me la quito o no me la quito? ¿Cómo siguen todos por ahí? Ojalá que ya mejor. Sí, cierto, ojalá que creo que ya está mejor, pero se les vino una racheta ahí complicada y pues nuestras mejores vibras y abrazos para ellos. Y ya, yo creo que ya mañana es más veo a una parte de ese equipo porque tienen que venir a consultar. ¿Me saludas? Sí, yo te los saludo. Y bueno, que si se quita la máscara o no. ¿Me la quito o no me la quito? Dice Mari que no se la quite. Pero sus seguidores hay necios morbosos de otros lados quieren que se la quite. Me la quite. Y a él le encanta andar. Pues según tú nunca te la vas a quitar porque. No me la voy a quitar. Pero pues a ver qué pasa ahorita. Y en ese tema de la reencarnación, fíjate que recientemente, este es otro tema medio extraño, pero cuando la gente se va de este plano, o sea, en esa carta, por ejemplo, esa persona, ese espíritu se venía a despedir, todavía tenía un grado de conciencia y una conexión, y le decía, todavía hay un puente que me enlaza al mundo terrenal, por eso puedo venir cada noche, y si tú me lo permites, le escriben en las primeras cartas, tomaré posesión de tu mano para poder redactar mi carta y contarte cómo está aquí, y quiero, se llaman cartas desde la luz, pero él le pedía permiso cada noche para poder tomar posesión del cuerpo. Porque no es un espíritu humano. Ajá, pero imagínate todos los que llegan del no sé qué bajo astral o cómo murieron o cómo están, o sea, sí está complicadito esa parte. Hay un libro, a lo mejor puede ser ese, se llama Mensajes del Más Allá. No, a lo mejor será. A ver, déjame googleo aquí rápidamente. O si alguien alguna vez, porque son muy poquitos, fueron como, ahí mencionaba 100 ejemplares, una cosa así, imagínate 100 ejemplares. Es muy poco, es nada. De hecho sería como para una línea de ocultismo totalmente. Sí, y que llegó a mis manos porque le decía, decía la persona que hizo el transcrito. Que ese libro llegó a sus manos por alguna razón y mencionaba, y si ahora está en tus manos, también es por alguna razón. Ajá, porque ella decía que pues le tocó la primera edición y ella se encargó de promoverlo otra vez y hizo creo que otras 100, supone tú que como 200, una cosa así.
Pues son muy poquitas todavía. Ajá, sí, son muy bien poquitas. Sí, nada. A ver cómo lo googleo aquí nada más. O sea, alguien te digo, Pero para mostrar la imagen del libro o el autor, conocerlo. Cartas, y lo tengo bien grabado, Cartas desde la luz, pero pues bien perdido también lo tengo, ¿verdad? No sé dónde quedó. Mira, si están, a ver, es que te digo que... Eso, A ver, es que la que yo tenía, sí hay imágenes, pero déjame ver porque quiero recordar. La portada, mira, si hay otras. No, dice las cartas, no, es Cartas desde la luz, es esta. Cartas, ay, de que la gente, ¿cuál? No se le enseña, no se le enseña. Dice, ahí está, un testimonio motivante sobre la vida después de la vida. Mira, te las voy a poner aquí para que vean que sí. Ahora le dijiste vida después de la vida y yo leí vida después de la vida. Estamos muy conectados, guacache. A ver, mira, ay, no se ve nada. Ahí está, sí se ve, ¿verdad, chicos? Sí. Bueno, me lo compran y me lo mandan. Es cierto, porque yo perdí el mío. Bueno, ahí está. Pero sí existe, para que vean, no me lo estoy inventando, ¿eh? Así como están, voy a compartir una frase. Ajá. Es una máxima de uno de los capítulos de Ramta. Un sutra. Es como un sutra, así es. Y dice, la muerte es una gran ilusión, porque lo que ha sido creado nunca puede ser destruido. La muerte es solo del cuerpo. La esencia que habita y opera el cuerpo pronto volverá y se integrará en otro cuerpo si así lo desea, pues la fuerza vital que vive entre las paredes de la carne es siempre continua. Recuerda eso. Excelente. Ay, fíjate que sí, definitivamente hoy andamos en un modo que, a ver qué te leo. ¿Hay comentarios? A ver cómo los diga. Dice Rolando Valderas que no se le quite, que deje el misterio. No, ya voy a quitar aquí. Pero porque todo te digo, está la gente ahí. Es que hay raza que quiere que me la quite. Yo digo que esa gente es brujita, la que quiere que te la quites. O sea, definitivamente quieren identificar tu verdadera identidad. Y pues atacarte, puede ser. Pero no te da miedo. Pues no. ¿No? Bueno, quién sabe. Nunca he estado en una situación así. ¿Ya terminaste de compartir, Angelito, para platicar un poquito? Vente para acá. Adelante, adelante. ¿Para qué? Ya viene para acá, Ángel. ¿Adelante de quién? ¿Todavía no terminan el tema de la reencarnación? No, pues... Pero pues incorpórate mientras. No sé qué te falte de... Pues, es que estás muy pendiente también de quitarte la dichosa pañoleta porque ya quieren verte, ¿verdad? Es que hay mucha gente, sí. ¿Y compartiste en tu... ¿Lo tienes enlazado o no compartiste? No. Ah, bueno, ok. Entonces no te van a ver ahorita. No me van a ver ahorita. Ok. Bueno, pero a lo mejor se ponen a ver aquí por 13 de la Nada noche. más pasa... Sí, pues los tienes enlazados, ¿Sí? ¿no? Por eso digo que sí los corres. A todos Voy por para sí. Ok, Ya se bueno. marqué. Me encanta hacer la emoción. Bueno, entonces, Ok. de los temas de resurrección. Ah, bueno, lo que te decía de este libro, pues es lo mismo. O sea, es un tema en el que estaba en un proceso de sí, pues como De reencarnar. de evolucionar para reencarnar, así es. ¿no? O ver si tenía algo pendiente, Y ¿no? volvemos a lo mismo, es la fila, acá están en una sala como de espera, con un montón de espíritus que son afines a él. Y eso es mi estrés, porque entonces, fíjate, mi hija en algún momento ha tenido esa crisis existencial, yo soy tan chiquita, y me dice, ¿cómo me vas a encontrar cuando, si tú te mueres antes que yo me muero después que tú? Y yo, ay, me parte el corazón, pero esa parte en la que dices tú, tienes que tener seguridad, claro que nos vamos a encontrar, pero esa espera, esa iluminación, o sea, el espíritu guía, ¿no? Que Así dices es. tú, va a venir, pero yo no estoy segura que yo voy a ser su espíritu guía, ¿verdad? Es que no sabemos, pero fíjate, la cosa aquí que lo que marca mucho es que es una persona joven. Entonces, lo que marca Ramatiz en ese tema es que seguramente, aunque haya mucha gente que vayamos a morir o haya muerto ya de viejos, la imagen de su espíritu sigue siendo joven, sigue siendo una imagen de una persona joven. Como el alma vieja también. Como el alma vieja, también sigue siendo una persona joven. Entonces, lo que me gusta mucho del tema de la reencarnación en diferentes novelas y en lo que me estás comentando también, que por lo que estoy viendo o escuchando, es una novela educativa que no sale para todos, o sea, es un conocimiento no para toda la gente. O sea. Que te toca leerlo cuando por alguna razón estás a lo mejor dudando. Así es. O teniendo algún momento complicado y Alguna crisis darte pasando. tranquilidad y paz de que claro que va a haber un lugar
que no se acaba todo aquí, ¿verdad? No se acaba todo aquí. Y de hecho sería muy tonto pensar que somos nada más de que carne, hueso y un pedacito aquí de tiempo. O sea, definitivamente tenemos una misión, una experiencia. Y bueno, de las dos, ¿cuál prefieres tú? ¿La reencarnación o la resurrección? Si te dijeran que con qué te quedas más, tú, Upa. Es que la cuestión aquí es que son dos temas diferentes. Estamos Totalmente, pero hay gente muy renuente que, por ejemplo, dice, no, resurrección, reencarnación es un tema del diablo, casi creo. O sea, ¿tú lo ves así o, mira, o crea confusión? La resurrección está comprobada clínicamente que existe, y la reencarnación está comprobada también que existe. Entonces, yo creo que no somos, como dices tú, no somos carne, huesos y sangre nada más. Yo creo que tenemos que trascender a algo más. Tiene que haber algo más después de la muerte. Hay muchos indicios alrededor de nosotros que nos están señalando que estamos rodeados de... Es más, mira, ahí te va, un ejemplo muy simple. Tú vas a un sitio, a un lugar, y ves a una persona que nunca en tu vida lo has visto, y dices, me cae gordísimo, no lo veo, me cae gordo. Seguramente en otra vida fueron enemigos. O puedes ver a una persona, no sé, una persona X, y te cae bien. Y te cae muy bien, y no lo conozco, pero me cae muy bien, y quiero ayudarlo. O de repente llega alguien y te ayuda, sin que tú lo conozcas. De la nada. Entonces son espíritus afines de otra vida. Y definitivamente no creo también, o sea, que te topes a la gente porque sí, y que o que tú la andes buscando. Todo tiene un porqué. Y que en su momento es un carrusel. Dice que te vuelves a topar a las mismas almas y que, por ejemplo, tú y yo en otra vida pudimos haber sido también amigos. Sí. O pudiste haber sido mi vecino. Somos espíritus afines. Metiche, no, pero. El figón ahí. Pero no, o sea que somos un carrusel de almas y así que no es como que a lo mejor sí vas a encontrarte unas nuevas, pero la siguiente te las vas a volver a sí, pero no estamos por casualidad. No estamos por casualidad. Ya llegó. Ya llegó Argel. Saludos a todos, buenas noches. También es un espíritu afín, no está tampoco por casualidad aquí. Llegaste por ahí. ¿Cómo ves, Argel? Fíjate que ¿Me lo quito o no me lo quito esto? No, todavía no. Calmantes Montes. Mira, lo que están comentando, cuando llegas con una persona que hay mucha afinidad. Sí. Fíjate que puede ser, obviamente siempre descartamos la parte, siempre descartamos la parte inconsciente, del inconsciente, para acceder a la parte sobrenatural. Entonces, cuando conocemos a una persona, vamos a una fiesta, o vamos a un lugar, o por alguna razón conocemos a alguien y como tú dices, te cae de la patada, o sea, no lo toleras, nada, o sea, no sabes ni por qué. Muchas veces es porque hay un gatillo detonante que crea esa situación, es decir, para el inconsciente esa persona tiene un parecido con otra persona de tu pasado, ¿no? Es lo que se le conoce en psicología como una transferencia negativa. O sea, esa persona se viste con cierto atuendo, tiene cierto perfume, tiene el cabello de cierta forma, el color de ojos, el tono de voz, y te recuerda, al inconsciente le recuerda una situación muy estresante que pudo haber vivido con una persona con esas características. Entonces, de la parte psicológica, primero hay que descartar la parte psicológica, obviamente, para acceder a la parte sobrenatural, que obviamente, yo soy prácticamente el 99% de mis temas y de lo que me gusta es sobrenatural. Muchas veces sí son personas con las que pudimos haber tenido algún enfrentamiento, igual incluso nos topamos muchas veces con personas que nos mataron en una vida pasada, o que nosotros matamos en una vida pasada, o que fueron personas que pudieron haber sido nuestros enemigos mortales, de nuestra familia, de ancestros, de cosas impresionantes, y que muchas veces nos volvemos a topar a esa persona para arreglar todos esos cabos o para sanar con esa persona, esa situación, o ese karma también. Excelente. O sea que también puede ser que te los topes, o sea que por ejemplo se murió a tu corta edad, o sea que eres un abuelo así, y luego te lo topes en el futuro tú ya de adulto, pero él siendo un niño o cosas así, ¿verdad? O sea que a lo mejor... Fíjate que hay mucha posibilidad de que nosotros, porque el 90% de las, bueno, no puedo decir el 90%, pero gran porcentaje de las reencarnaciones que nosotros tenemos es en nuestra misma familia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que siempre se quedan inconclusas de sanar con nuestra familia.
y ya cuando se acaba el aprendizaje con esa familia, entonces ya nacemos en otro país con personas completamente diferentes, pero casi siempre nacemos en la misma familia. Entonces hay mucha posibilidad que nosotros hayamos sido nuestro propio tatarabuelo o nuestro propio pentabuelo. Es decir, Una quinta generación. mi tatarabuelo se llamaba fulanito y muy posiblemente yo fui esa persona que reencarnó ahorita en Argel en este momento, pero que de alguna forma siguió reencarnando. Así es. Con otros familiares para seguir viéndonos, ya sea por el apego, por el aprendizaje, pero hay mucha posibilidad que yo fui mi propio tatarabuelo, así, o mi bisabuelo, mi pentabuelo, o algún ancestro de por allá que yo digo, wow, pues era mi abuelito, mi tatarabuelito. Bueno, esa persona puede haber sido yo mismo. Es una locura, pero... No, y pues es que ahí entra el tema de los dobles cuánticos y todos esos temas de Sí. que si naciste muy cercana a la fecha o que si no naciste cercano a la fecha de un familiar que murió, los dobles antecedentes. Y eso, así como dijo Baku, precisamente es como una regresión, o sea, realmente con la hipnosis. Sí. Bueno, aunque hay personas o ciertas, incluso logias que están en contra de la hipnosis. ¿Por qué? Se supone que la hipnosis, obviamente, puede ser una hipnosis terapéutica, se puede usar de forma terapéutica, pero, por ejemplo, el gnosticismo cree que la hipnosis es algo negativo, porque tú estás cediendo tu conciencia a una persona ajena a ti. La gnosis dice que tú mismo tienes las habilidades, el poder y la conciencia para, con ejercicios y mantras, ir a tus propias vidas pasadas y hacer ese reconocimiento. Que es como que saltarte algunos escalones, ¿verdad? Cuando alguien viene y te ayuda a hacer eso, pero nunca está de más, porque hay mucha gente que sí ha sanado con hipnosis terapéutica, y hay personas, bueno, que cada quien tiene sus puntos de vista sobre la hipnosis, ¿verdad? Pero yo pienso que todo se puede usar de manera creativa, así también la hipnosis y las regresiones o las progresiones, porque yo he escuchado, yo nunca he sabido de una, ¿verdad? Yo nunca lo he visto, pero en ese estado de regresión también hay un estado de progresión. Haz de cuenta que te hipnotizan y te dicen, ¿qué estás haciendo el 5 de febrero del 2025? Y tú estás ahí en el futuro y estás relatando las cosas que están pasando en el futuro, ¿no? Eso se le conoce como una progresión, pero la verdad yo nunca he sido testigo de ninguna progresión. Se me hacen más de miedo que... En la filosofía Zen hay unos monjes que hacen ese tipo de progresión, así es. En la filosofía Zen eso lo maneja mucho. Me da más miedo saber eso Sí, que el pasado. porque ahí te va, ¿qué tal si en esa progresión Ya no eres tú. ya no, ajá, Es la otra. Ya falleciste. ya falleciste? Ajá. Qué miedo. Y puede ser a muy corto plazo. Sí, o sea, y puede ser un choque tan fuerte que te puede crear un infarto de impresión, un infarto cerebral. o va a adelantar o pues no sé, cambia la línea de tiempo. Sí, te modifica todo. Pero no sé cómo lo manejan los monjes Zen para poder hacer ese tipo de progresión sin riesgo. Son los únicos que yo conozco, hasta ahorita, bueno, no conozco todo el Hay que planeta. invitar uno al programa. Sí, hay que traer un monje Zen. Está difícil, O si pero... nos están viendo. Bueno, es que el monje Zen, como, bueno, el Zazen, que significa postura, o sea, que estás completamente consciente de hacer algo. Por ejemplo, había un maestro que era bien estricto, era un monje Zen, si no me equivoco es Hakuin, y este monje Zen le decía a sus discípulos, se agarraba uno por uno y le decía, siéntate. Entonces su discípulo se sentaba y inmediatamente el maestro con un palo le pegaba en la cabeza y le decía, ¿qué te sientes? Y él, ya estoy sentado, y le volvía a dar otro fregazo, ¿qué te sientes? Pero no, dice, no estás sentado. Estás sentado, te estás moviendo, estás hablando, estás pensando, estás dividido en 5 o 6 cosas, Sí. no estás sentado. Necesito que tu trasero lo sientas en la banca o en el asiento donde estás 100%, estés consciente que estás sentado, ¿no? Entonces, mientras no se sentaban, pues le seguía pegando. Todo tienes que estar concentrado. Así es, en sentarse, solamente sentarse y no estar dividido. Entonces este maestro le seguía golpeando porque, hasta que no dejara de estar dividido en pensar, en hablar, Sí. en todo eso. Todo él. Entonces el monje Zen pues es un ser que está completamente consciente las 24, bueno, trata de estar consciente las 24 horas de cada uno de sus actos, así toque algo, así coma algo, así respire, así camine, así haga una manualidad. Él siempre está inmerso en la acción, de ahí viene el Zazen, de ahí viene la postura, o sea que estás completamente en la totalidad. Entonces el monje Zen, pues hay mucha posibilidad que como es una persona que está completamente en un estado de meditación todo el tiempo, pues hay mucha posibilidad que él tenga accesos
al cuerpo astral, que es a las vidas pasadas, y al cuerpo mental, que es en el futuro. Entonces hay mucha posibilidad de que él al momento de dormir haga una meditación y pueda ir a su propio futuro, que eso sería una progresión consciente. Fíjate. Con la hipnosis es una progresión inconsciente, y una regresión es una regresión vendría a ser un viaje astral, pero a nivel inconsciente. O sea, Entonces ahí fíjate, es el dato para confirmar. El viaje al pasado es el cuerpo astral. el viaje al pasado, es que muchos confunden el viaje astral con el que cuando tú te sales. Proyección astral. O No. Se le dice, no, proyección etérica. pero mucha gente le dice proyección astral, o no es proyección astral, es proyección etérica. Cuando es el presente es proyección etérica. Cuando es el pasado. Cuando es hacia el pasado, hacia otras vidas, es el astral. Pero para que uno tenga, digamos, esas, por así decirlo, visiones, es lo que habíamos hablado en otros en vivos, que es cuando se unifican la intuición con la imaginación. La intuición con la imaginación ya se vuelve lo que conocemos como la clarividencia, y tienes acceso a esos registros akáshicos porque despiertas las cualidades del alma, la intuición y la imaginación. Entonces se vuelve una creación, se vuelve una visión al 100%. Bueno, y en ese punto era en el que hablábamos de que también, por ejemplo, la gente cuando llega a tener esas regresiones, o a lo mejor, o sea, que tu pasado, futuro, ¿qué podrías elegir tú? ¿Tú qué elegirías? No, definitivamente. Yo prefiero el pasado. Sí, yo también. ¿Pasado tú? Yo el futuro no, porque no sé qué es lo que va a suceder. A mí realmente, permítame. A mí realmente me encantaría Futuro. el futuro, porque, no, de hecho uno puede alterar el futuro desde el presente, obviamente. O sea, si tú... Uno construye su propio futuro. Así es. De hecho, el cuerpo mental tiene la habilidad para viajar el futuro, pero también se le conoce como un viaje en el tiempo. O sea, nosotros podemos viajar al pasado, podemos viajar al futuro, pero es muy interesante cuando nosotros recolectamos información del futuro, la tenemos al presente y lo vivimos, eso que soñamos, pero no lo recordamos, y luego ya le decimos déjà vu. O sea, le llamamos algo que pues esto yo ya lo viví. Pero fue porque fuimos al futuro, recogimos información, no nos acordamos, nuestro sueño fue completamente y luego llegamos a esa línea de tiempo y creemos que ya lo habíamos vivido. Y hay otras teorías ya más mecanicistas, biológicas, que dicen que es por un cierto líquido en el cerebro, que cuando está en una porción de más, pues cuando que se cruza la memoria por tu plazo, a largo plazo. Pero realmente, si hablamos también de la resurrección, es muy interesante el tema de la resurrección, porque hay varios maestros que mueren con su cuerpo físico. O sea, son seres muy iluminados, que bueno, no han alcanzado la iluminación todavía, tienen un gran nivel de conciencia. Entonces estas personas mueren y se transforman en mensajeros, es decir, en vez de esperarse otra vida para reencarnar y pasar por el proceso de ser un bebé, y luego un infante, y luego un niño, y luego un adolescente y un adulto, bueno, estos en vez de querer pasar por ese proceso dicen, no, yo ya no hay tiempo para seguir ayudando a la humanidad, entonces lo que yo voy a hacer es voy a regresar en mi mismo cuerpo. Entonces por eso hay ciertos maestros que se levantan, o sea, regresan en su mismo cuerpo físico, mueren, y en 3 días vuelven a regresar en cuerpo físico. Pero estos tienen un término, no recuerdo qué término es, o sea, es algo relacionado con los avatares o con el Brahmacarya, pero es Bodhisattva, creo que se le dice Bodhisattva. Pero eso viene siendo ya una resurrección. Es una resurrección de un ser con mucha conciencia, pero que con su mismo cuerpo físico dice, no, o sea, yo ya no me voy a esperar a ser un bebé en mi próxima vida. Digo, reencarnaré como tú lo comentaste, como en el Tíbet, con una conciencia muy superior, siendo un niño chiquito, pero dice, no, ya no hay tiempo, la humanidad me necesita, y regreso en mi mismo cuerpo y viven unos 10, 15 años, 20, no sé más, pero ya. Cuando son prodigios o así. Sí. ¿no? Pero cuando él muere, cuando esos hacen su muerte consciente, es cuando regresan, y ya es cuando se iluminan en la muerte. Se iluminan en la muerte y regresan. Pero se dice que es muy poco el porcentaje de los seres que regresan en su mismo cuerpo. La mayoría
Cambia. O regresan en otro cuerpo en su próxima vida, Ajá. o ya se unen con el todo. Sí. Alcanzan lo que es el nirvana, el cuerpo nirvánico, y ya no forman parte de otro cuerpo. Ya están en otra dimensión, ya están unidos y se transforman en lo que se conoce como un maestro ascendido o como alguien que ya está integrado en el universo, una inteligencia cósmica. Que es lo que maneja Ramatiz en las 9 vidas. Después de la novena vida es ya unirte al todo, así es. Okay. Oye, pero por ejemplo, como los que ahí debe de haber un retroceso muy grande con los que se suicidan o los que atentan contra, o bueno, esa parte, ¿verdad? Sí. Es un karma, se crea un karma. De hecho, ahí Ramatiz también habla sobre el tema ese de cuando uno se suicida, es porque También a mí. tu espíritu desencarnado entró en un cuerpo encarnado que no le pertenecía. Tocar O sea, ese tema también. Sí, está interesante. De hecho, está interesante el tema del suicidio O sea, para como- todo un programa. Como, O sea, como igual para hacer sí, de ahí otro tema más. O sea, es parte de la reencarnación, pero es de espíritus que se adelantan a su tiempo para volver a como encarnarse. si fuera así de que ahí va a haber una fecundación. Ah, me vale, yo te No me- gané. sí. Le gana al otro, porque Y- tú habías comentado que está ahí el otro espíritu, ¿no? Cuando Está en el momento de la concepción y se encuentran presentes. Sí. Y se meten. y es como una muerte para ellos, ¿no? Es como una muerte. El nacimiento y la muerte son parecidos en cuanto al dolor, porque pues imagínate, en ese momento eres un espíritu con cierto nivel de conciencia, Ujú. y cuando te introduzcas en el vientre, o sea, cuando ya seas un feto y empieces a crecer, pues ya aparece toda conciencia de quién eres. Porque ahí, Y otra vez venir. ahí entra lo que es el Isis sin velo, que se le conoce. Bueno, hay una novela de Elena Blavatsky que habla del Isis sin velo. A la hora de que naces, entra un velo del olvido, para que olvides todo lo que has vivido Pero se me hace que ya desde el vientre ya lo perdiste, ¿no? O sea, ya no lo Sí, recuerdas. así es. ¿no? Así también. Desde que Ujú. Ahí también cuando mueres, entras en un estado de shock, Ujú. en donde estás como que totalmente como que fuera de tu mente, o sea, realmente puedes quedarte a lo mejor meses en ese estado de shock antes de empezar a diluir, antes de empezar a De que moriste. aceptar que estás muerto. Imagínate en un accidente de un camión donde mueren y se queman personas así fuertísimo. Ni siquiera se dieron cuenta. Cuando las Sí, personas, sí, sí. por ejemplo, si había 2 o 3 familiares en el camión y está el choque ese fuertísimo y la muerte, muchos familiares ni siquiera se reconocen a sí mismos, o sea, en espíritu, se ven y están tan en shock que no se reconocen, o sea, se ven su cuerpo muerto ahí al lado de ellos, o sea, ellos están en espíritu, están viendo su propio cuerpo muerto y pues entran nuevamente en un shock impresionante. Puede durar meses o años, eso va a depender de los apegos de la persona, del nivel de conciencia de la persona que haya fallecido. Oye, ¿y ahí qué sería? ¿Es un cuerpo, es un espectro lo que hay? No, pues pues espíritu desencarnado, nada ¿Es más. el espíritu Desencarnado. Desencarnado Pero no solamente. tiene la forma de lo que era, o sea, es a lo que voy, o sea, sigue siendo energía nada más. No, se puede presentar como murió. Ujú. Muchos se presentan con la ropa, se presentan con la ropa. Se miran mentalmente como son. Y muchos hay quienes, no sé, eso sí es muy extraño, hay ciertos espíritus que se presentan en una edad anterior. O sea, por ejemplo, si yo muero ahorita como estoy, pero yo si quiero, como yo puedo manipular. Más joven. Exactamente. Que lo que decía, que es lo que. Mi perispíritu a lo mejor me puedo manifestar como un adolescente, Así o es. como un niño, o con Ujú. 5 años antes. O sea, el perispíritu lo moldean. Porque el espíritu no envejece nunca. Así El es. espíritu no envejece. Ellos lo moldean a voluntad, pero creo que son espíritus muy, Que ya pues han de ser muy rondando pocos. a lo mejor mucho también en este O que mundo. tienen muchos apegos y se presentan en esa edad, donde fueron muy felices. Entonces sí hay muchas variantes en cuanto a la muerte. Está muy interesante Dice, el tema. saludos Gucci, pues ¿de qué hablan? De la reencarnación, resurrección, de cuántas vidas. Y de que si me voy a quitar eso también. Ay, Huichilopochtli. también de que sí, Huichilopochtli, que sí. Fíjate que el gnosticismo, uno de los conocimientos de la gnosis, dice que nosotros pasamos por 4 reinos: el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Sí. Es decir, que nosotros fuimos mineral, fuimos vegetal, fuimos animales Y los seres y humanos. fuimos humanos. Y antes de evolucionar a ángel, que es o a maestro ascendido, nosotros cuando somos humanos, esto lo dice el gnosticismo, cada quien tiene sus corrientes filosóficas. El gnosticismo dice que se nos dan 108 vidas, es lo que nos dice el gnosticismo. Entonces, si en esas 108 vidas, por ejemplo, yo no me ilumino, voy a regresar a animal, y luego a vegetal, y luego a mineral. Va a ser un retroceso. Hacer retroceso. Y la otra es de mineral a vegetal, animal, y otra vez a humano, y se me vuelven a dar 108 vidas.
Y bueno, según los gnósticos dice que son 108 vidas por 3000. Es lo que se te da para regresar al todo o para llegar al nirvana o para la unión con Dios. Pero más de 108 vidas por 3000 es lo que se le conoce como un año cósmico. Es un Mahamantara. El Mahamantara son 311.040 billones de años que se nos da ese tiempo. Ese tiempo es el que nos da nuestro Padre Dios para regresar nuevamente a integrarnos al universo. Digo, obviamente no quiere decir que nos vamos a tardar 311.040 billones de años, que son las 3000 veces que gira la rueda del samsara, sino que hay seres que a lo mejor en el primer intento se iluminan en el primer ciclo de las 108 vidas, tienen 100 vidas, 90, 50, inmediatamente regresa, ¿verdad? Pero se supone que tenemos un tiempo para reencarnar, determinado, no, para regresar al todo, a Dios, para la unión con Dios. Pero por ejemplo, en esas vidas, ¿cuánto tiempo te puedes tardar entre una y otra? ¿No hay tiempo? O sea, por ejemplo, de la vida 5 a las 6, ¿cuánto tiempo hay para No, o sea, tiene 311.040 billones de años para regresar. No, o sea, se supone que tiene 108 vidas para evolucionar en ángel, para transformarte en un ángel. Sí, pero entre esas vidas, ¿cuánto tiempo ocurre? No, pues ya va a depender de tus obras. Si vives 50 años, si vives 40 años, si vives, o independientemente, o sea, si estás en 50 años en espíritu, pues el tiempo te sigue corriendo, ¿no? La factura, la factura se sigue cobrando. Lo que pasa es que hay teorías y de gente que ha estudiado mucho el fenómeno de la reencarnación, que habla de que una vida son 80 años. Si en esos 80 años, antes de que cumples los 80, te mueres, cuando vuelves a reencarnar, reencarnas en el año que te quedaste para llegar a los 80. Y la primera vida es, bueno, así para decirlo rápido, es para que tú siembres acciones buenas para que puedas cosechar en la segunda vida, que es el buen karma o el mal karma. Ahí es como lo manejan. Ramatiz lo habla mucho también en otro de sus libros, que no me acuerdo el nombre de ese, que también es una novela. O sea, lo que me gusta mucho de Ramatiz es que los libros que él hace son novelas, pero son novelas educativas y todas son referentes a la reencarnación. Y ahí te habla de eso, dice, aquí te explica por qué de repente te sacaste la lotería. Ah, bueno, pues te la sacaste porque ya cumpliste tu vida de decadencia. No, tu vida de que sembraste cosas buenas. Ya te toca ahora cosechar. te toca cosechar las cosas buenas. En esta vida cosechas, en esta vida siembras. Y por eso también hay de que tú tienes un imperio, por ejemplo, grandísimo, un negocio grandísimo, y de repente de la noche a la mañana se te viene la quiebra. ¿Es que fue mala suerte? No, es que cosechaste. Cuando tú tenías mucho poder, estuviste sembrando cosas negativas. Ahora te va a tocar cosas negativas y te lo quitan de fregazo. Entonces, en ese libro de Ramatiz te explica que la suerte no existe, sino que son actos que nosotros mismos estuvimos provocando. Consecuencias. Son consecuencias, es causa y efecto del Kybalión. Ahí entra. Eso es lo bonito de esto, que se meten un montón de líneas. Que es de ritmo, ¿no? Sí. Sería la ley del ritmo, ¿no? Que es el péndulo. Es el péndulo. Y entre más oscilación haya para la derecha, con la misma fuerza va a ir hacia la izquierda. Pero también y también abarca lo que es causa y efecto. ¿Por qué? Porque lo que tú hiciste, lo vas a recibir. La lechuga para quienes. Para ti, para que te pongas a dieta, mira que tengo la lechuga. Ya estoy preparado. Me relaja porque es el brócoli. Es un brócoli, de hecho, mira, aquí está. Un brócoli de relajación. No, es que estos temas me ponen un poco así como que cercanos oye, que el estado de conciencia. A mí siempre me ha estresado estar consciente de tu muerte y el estar consciente de cuando vas a reencarnar. O sea, según lo que dice estos libros, cuando entrevistan, o cuando le hacen en la novela las preguntas al espíritu que acaba de ser desencarnado, él habla de que no hay dolor. Solamente hubo dolor en el momento de la muerte, después de eso ya no hay dolor, o sea, no existe, pero está una tranquilidad porque escucha él una voz muy familiar. O sea, que un espíritu guía, ¿verdad? Al final de cuentas estás cubierta, estás protegida, pero como bien lo dice Argel, tienes que entender que moriste, porque si no has entendido que moriste, nunca vas a escuchar tampoco la voz, porque estás en un choque, estás bloqueado totalmente.
Tienes que aceptar que ya moriste, tienes que avanzar. Pero igual también está el otro lado de la moneda. ¿Cuántos conocidos o a lo mejor gente No, cercana? deja tú, hay un lugar que dice Ramta que se llama el atrio de los constantes. El atrio de los constantes es como una especie de purgatorio, Sí. a donde van a parar todas las almas que están como en ese estado de shock. Pero lo más interesante aquí es que muchas personas que han vivido en la tierra, que fueron adoctrinadas o fueron dogmatizadas con la creencia de que cuando murieran tenían que esperar al Salvador, o que tenía que venir el Salvador a llevarte al cielo, pues muchos de ellos que tuvieron esa creencia se encuentran en ese lugar, en el atrio de los constantes, y aunque vengan aunque vengan los ángeles o vengan en espíritu y se acerquen y les digan, oye, tú ya hay que reencarnar, hay que regresar, y ellos están en un estado donde que no, que ellos siguen esperando a Jesucristo y que Jesucristo va a llegar por ellos, y que Jesucristo se los va a llevar, y que, porque están dogmatizados y ahí pueden estar cientos de años en ese estado. Hasta en ese plano sigue con esa creencia. Sí, porque también por el otro lado del Corán también habla lo mismo, o sea, tienes que esperar a que el Creador venga por ti. También el Corán lo manejan. Entonces, sí es cierto, es un dogma muy y ellos es fuerte, como si estuvieran dormidos, porque ellos están esperando a Jesucristo que venga por ellos, se los lleve según la creencia que les dieron. Los espíritus afines. Y llegan los familiares, y llegan seres de luz, los ángeles, y oye, fíjate que ya, o sea, aquí tu tiempo ya se terminó, es hora de reencarnar. Y ellos están negados, porque no los pueden obligar. El atrio de los constantes. Y están bloqueados, se quedan bloqueados. Están como en un limbo, sí. Oye, qué interesante. Tiene otro nombre, bueno, el nombre que le da Ramatiz es otro, pero es igual, es lo mismo, o sea, es la gente que está confundida, que ahí se queda. Por eso fue que yo empecé a ver también lo del Corán, porque él hablaba del Corán, pero siempre que yo leo un libro me gusta investigar lo que estoy leyendo. Sí, para no comerme todo lo que dice, porque igual a lo mejor es un charlatán el que está escribiendo y pues yo estoy creyendo puras tonterías, ¿no? Entonces me gusta mucho investigar ese tipo de cosas. Me puse a ver lo del Corán y efectivamente en el Corán te habla de eso. Bien, en eso que dices de que no hay dolor o que como que te da esa sensación de cuidado o de que todo está bien, en este de Cartas desde la Luz, pues que es un testimonio de que hay algo más de la vida, más allá de la vida, él habla con su estado de conciencia, le dice, quiero informarte que ya morí y que morí de un infarto y que, o sea, tiene plena conciencia de cómo murió en su reciente vida, ¿no? Entonces, eso, pues sí está como que para que te dé pendiente, porque de que hay un dolor en la transición lo va a ver. Sí lo hay, pero una vez que tu espíritu se sale de tu cuerpo, ya no hay dolor, ya no existe dolor. De hecho, perdón, hay una... No, perdóname. Hay una situación que habla de que todos tenemos 5 ángeles que nos cuidan, todos. Tenemos un ángel que está al frente, que abre los caminos. Sí. Que nos protege la retaguardia, el de arriba que es el que nos saca. Es el que te saca justo antes de que mueras. Para que no sufras. Para que no sufras. Y el de la izquierda y el de la derecha. Estos dos no me acuerdo de frente, atrás. El que abre tu camino, el que cuida tu espalda, el que te ubica, lo bueno, sí, lo bueno, lo y el que te está diciendo que alguien te está atacando o que te va a atacar. O sea, son los que te están cuidando siempre. Y el de arriba, yo siempre pregunto, ¿y el de arriba? Porque hay una pintura, de hecho. No me acuerdo de quién es la pintura esa. Y está un ángel arriba. Y este ángel, bueno, es el que te saca. Esa es la única función de él, es justo antes de que mueras, te saca para que tu cuerpo pueda sufrir el daño, pero tú el dolor no lo percibes. Y fíjate que también tenemos un ángel abajo, que es el demonio personal de cada uno. Y una vez a mí casi me corrieron de la escuela de los gnósticos por preguntar eso. Le dije, oiga maestro, ¿es verdad que todos tenemos un demonio personal y que se llama... Le dije el nombre y me dijo, sí, es verdad, pero esos conocimientos de la calle que traes, aquí no los vengas a exponer. Fuera de aquí, me dice el maestro. Yo, no me voy a ir, que te salgas. Y yo, no me voy, no me fui. O sea, me corrió, pero no me fui, me quedé ahí en la clase. Pero realmente sí hay un demonio. Sí, hay un demonio personal. Y yo le dije el nombre y me dijo, sí, es verdad. Todos dile el nombre aquí, dilo, sin miedo. Empieza con A y termina con O, pero no me debo dejar de porque luego, cuando tú hablas, los estás invocando, los estás llamando, así. Nunca hay que decir nombres desde los de abajo. ¿Y qué incienso tenemos que poner? Pero oye, ¿y eso está ahí para tentarnos
a todos, es el que está ahí siempre. Dice que te puede llevar al lado oscuro, ¿no? Pero- Sí, es el que tenemos nosotros que siempre nos trata de desviar del plan maestro de vida. Es decir, Ese es el plan de ese. ese es el que nos desvía siempre. Saludos a Oscar Aremén. Dice, lo dijo Rolando, pero no es ese, ¿verdad? O si es ese. ¿Qué? No, ese no es. Ah, ese no es. No, ni ese es siquiera el de lo los- estás escribiendo. pero- No, ese es el de los juegos de azar. Bueno, lo relaciona Ya. con los juegos de azar. Pero el otro no, es el personal. El que tú dices, Rolando, se relaciona con los juegos de azar. Y es otro. Entonces, bueno. ¿Y qué más? ¿Que ya te quitas la Pues ya, bicicleta? me la quito. ¿Ya te vas a ir? Quítamela. Ya, pues tengo que ir con las brujas, a ver. Porque ya nos vamos a... ¿Se la vas a quitar tú? Sí, me la va a No, quitar. quítasela. Ella me la puso, ella me la quita. Pero que ya no vas a despierto y no. No, pero yo sí. Él ya tengo que mañana, retirar. ya se va. Ah, ya se va agua. Sí. Ya vamos a cortar la transmisión. Ya. Él ya se va. Espero que no. ¿O no? Sí. ¿Ya? ¿De plano? Vean la cara. Digo que se le iba a quitar, Pero pero. me iba a quitar. Ya se la quitó. Jugando táctica. Ahí está. Dice Rolando, di el nombre, se trata de aprender un poco de cada cosa. No, hay veces que hay es que es un conocimientos que no se deben de demonio, conocer. Rolando, entonces... Te lo mando por mensaje si quieres. Sí. Pero pues. Ah, te lo vamos a mandar por Es mensaje. Oye, pues pásame es el personal, ritual. ¿verdad? Pásame el ritual. Luego que hablemos así de demonología. Mira, Eloy se está riendo, dice, ja, ja, ja. No, pues creo que no se la va a quitar porque aquí las No. brujas matan gratis, ¿no? Pero en realidad lo que estamos evitando es de que te identifique, Sí. no tanto la gente, sino esas personas, Las brujas. Las brujas. Bueno, pues es temprano, Los seguro brujos. que quieren cortar ya. Pues Sí. es que es el... Yo tengo que retirarme ahorita. Ujú. No, además vamos a cortar en lo que se despide Guaco y ya regresamos, o sea... A menos que si nos quieres dejar aquí tu equipo Bueno, y no te estás incomunicado. No, Adiós. pero entonces... Ay, nada más vamos a contarle brevemente lo que nos pasó. sí, sí, sí. Yo quiero saber ese chisme, cómo estuvo ese ataque y lo del panteón allá. A ver, platíquenme. Brevemente antes Sí, de sí, que sí. se vaya o que ve. Sí, sí, sí. Sí, Bueno. tantito para saber, para llevarme el chisme completo. El fin de semana pues fuimos a Real de 14 porque digo, yo tenía pensado como cada año ir y esta vez dijimos, ay pues qué padre, se acopla bien con el proyecto y podemos grabar algo y hacer algo para las 3 de la noche. Con lo que no contábamos era que había muy mala señal, mala recepción y demás. Total, llegamos a un hotel que está en la entrada. Yo voy a pedir algo, pero bueno. Hielos, por favor, para el espíritu. Pero bueno, y llegamos a ese hotel que se llama, ay, no sé si decir el nombre o no, pero bueno, por ahí ya lo publiqué. En una de las fotos que puse es ese hotel, donde está ahí una mesita y así como que a media luz, es el hotel. Y lo ¿Qué que... se hacía de madera bien bonito? Que hay como una fuentecita atrás. Sí, 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 y está padre lo esas que, fotos. o sea, lo que puse arriba no fue como de que ay, porque se me ocurrió, no, es el nombre del hotel, tal cual. Pero yo no reaccioné en ese momento, o sea, eran escaleras, pasamos escaleras arriba y abajo, pero como que no me cayó el 20 que era un sótano. O Ah, sea, ya, era supongo como sótano. sótanos, ajá, era como túnel, como sótano, estaba ahí. Cuando llegamos ahí, pues ya fuimos a cenar, salimos un rato, regresamos. Y en la noche, mi familia se quedó en uno de los cuartos de enfrente y yo estaba en un cuarto. Pero en el sótano, Es que el hotel estaba distribuido así. arriba y abajo. O sea, como que arriba, en medio, abajo y muy abajo. Porque de donde Oh. estábamos nosotros, había todavía tragaluz en esa tipo terracita donde puse la foto. Y esos tragaluz iluminaban a pisos todavía más inferiores. Ajá. Entonces, cuando ya estaba la noche, como esto de las 3, 4 de la mañana, o sea, la madrugada, llegamos un viernes, la madrugada del sábado, estoy acostada y ya me habían pasado esas cosas tiempo atrás de que se me va el aire y que cuando me acuesto boca arriba y Como que te sofocas. como que me asfixian, o sea, como que me soy, y no recuerdo nada, o sea, no recuerdo que estaba soñando, no recuerdo nada, y ya me había pasado, ya se lo había platicado también a alguien, entonces eso lo que ocurre ese día, pues es como que... ¿Como un asma más o menos? Como una apnea, pero muy rara, o sea, porque hago muchos pavientos, que me estoy llorando algo, y hasta la lagrimota, y es más, hasta Sofi se despertó, ¿qué tienes, mami? Y yo de que, y no me pude volver a dormir hasta que recé y todo, y en ese momento yo dije, oye, pero pues estamos en un segundo piso, es una construcción nueva, ¿no? Y ¿Tú creías que estabas en un segundo piso? me bloqueé y Ok. luego dije, no, es un sótano, no
es un segundo piso. Y luego ya, pues el trauma fue de que era, ¿verdad? Sí. Luego Arge pues, le dijo, ¿qué onda con eso? ¿Tú qué crees que haya sido? Y luego me dice, pues yo creo que... luego le cuento y me dice, yo tuve un sueño esa misma noche. ¿Y de qué fue el sueño? Fue un sueño realmente... A ver, déjame ver un poco mis papilas. Fue muy extenso el sueño realmente que tuve. Sin embargo, a veces cuando uno se mueve, cuando se despierta, pues el recuerdo se altera. Entonces sí fue un sueño en donde yo tuve comunicación con el espíritu o la entidad, del cual estaba pidiendo ayuda, estaba pidiéndole ayuda a Yoli realmente, pero fue la forma en la que en su desesperación trató de comunicarse con Y ella. lo pelaba, yo creo. Era un hombre delgado, alto, de cabello negro, aproximadamente entre unos 25 y 30 años. Creo que tenía una camisa blanca, si no me equivoco. O sea, prácticamente lo vi detalladamente esta persona. Y él fue asesinado en ese lugar por otra persona, por un joven en el hotel. Por un joven, pues yo lo veía muy jovencito, unos de 20 años, 20 25 años. Él está implicado en él. Obviamente yo tuve una conversación, tuve muchos detalles que yo platico con esa persona, con ese espíritu. Pero una vez que me levanté, y yo estaba ya muy confiado de que prácticamente tengo toda esta información, ya sea para escribirlo o para acordarme de ella, pero realmente casi toda se me borró muchísimo. Lo que sí sé es que el número 75 era recurrente, 75, me acuerdo mucho de eso, a lo que yo entendí que esta persona fue asesinada en 1975 y que ya tenía pues bastantitos años, 46 años si no me equivoco, allí atrapado. Entonces realmente no es que hubiera un tesoro o que estuviera custodiando algo, sino simplemente esta persona, pues por ese asesinato, por esa situación, algo tenía muy apegado o estaba muy apegada a esa persona, y pues él quería irse a la luz o quería que alguien lo ayudara, y pues fue la forma en la que pues violentó a nuestra amiga, no sé, en su desesperación, como que posiblemente vio mucha luz en ella y trató como de servir como de canal porque muchas veces las personas que tenemos mucha luz se nos van encima, como un medio de depuración. De canal, o sea, para que la ayudara a trascender, lo ayudara a trascender. Digo, yo la verdad no sentí nada malo, te mentiría si te digo que me sentí como poseída o algo, no, lo único es esa falta de aire. Como cuando dicen que se sube el muerto, tampoco. Es que a mí eso ya me ha pasado, lo de que falta el aire, y lo que yo le decía a Ángel es que las veces que me ha pasado coincide con otros sucesos de mi vida, o sea, de que me entero de noticias y cosas así. Pero esta vez me dice Ángel, no, definitivamente no fue otra cosa más que alguna entidad de ahí, o sea, independientemente de otras cosas, de noticias, dice, eso fue algo del hotel, o sea, de algo que estaba inmediatamente ahí. Cuando yo veo el pasillo y veo el lugar, inmediatamente sé que hay algo ahí, o sea, yo no los puedo ver. ¿Tú estabas en el mismo piso? Sí, o sea, yo no puedo verlos, pero yo puedo sentir perfectamente. Sabía que alguien estaba ahí, ¿verdad? Había olores, ¿verdad que sí? ¿Qué olor era? Pues no eran... No, yo creo que era más por el drenaje de ahí, o sea, porque se comunicaban ahí, es como tenía es un drenaje muy profundo. como un respirador, entonces yo creo que viene ahí. Pero lo interesante fue que cuando pasa esta situación y vamos al cementerio... No, espera, en la puerta de enfrente, a mi mamá, porque digo que ellos se quedaron enfrente, mi mamá, no sé si fue a la misma hora, pero fue en la madrugada, nos comenta que la chapa de la puerta, de que cuando la quieres abrir no puedes, pero así intenso, ajá. Y mi mamá es bien intensa también, y de que, ¿qué pasó? Y mi tía que estaba con ella, ¿qué tienes? ¿No ves la chapa? Que mi tía no se dio cuenta, o sea, mi tía no se dio cuenta de la chapa, pero dice que sintió también que no podía dormir, o sea, que se sentía incómodo. O sea, definitivamente ese piso estaba mal. Pues no el piso, el hotel en sí, porque ahora sí ya la otra parte. Sí, cuando fuimos al cementerio a hacerle la limpia de camino a Yolis, a punto de entrar al cementerio había un forastero, ¿verdad? Que era alguien que rentaba caballos para hacer recorridos, ¿verdad? Es muy común encontrar a esas personas de ese tipo haciendo recorridos. Entonces esta persona ensombrerada estaba debajo de un árbol y no sé cómo empezamos a platicar con él, o sea, nos acercamos a él y pues empezamos a platicar. ¿Qué ha habido, primo? Sí, prácticamente, y
¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que él estaba debajo de un árbol de pirul, precisamente. Entonces, cuando él me dice, me empieza a platicar cosas, nos empieza a platicar sobre la historia del jinete sin cabeza. De ahí. De allí, de Rally 14, nos dice, mira, en esta cuadra que está aquí, Por ley, antes de la plaza. toda en esta calle, a ciertas horas, no me acuerdo qué día me dijo, pero a ciertas horas, se han visto, hace mucho tiempo que no se ve, pero se ha visto un jinete sin cabeza. Un hombre que va a caballo, sin cabeza, y lo han visto muchísimos pobladores. Y pues se cuenta que obviamente fue una persona que decapitaron, o sea, hace muchísimos años, cientos de años posiblemente, y que el espíritu de esa entidad anda vagando en caballo, aparece en caballo, galopando, los cascos de caballos. y se ve sin cabeza. Y que dicen que, o sea, lo relacionan que es como un revolucionario o alguien de la revolución que lo mataron. Porque ya ves que en cada lugar hay leyendas del jinete sin cabeza, también. Sí. Y también nos dice, y en una ocasión que yo iba con un amigo, íbamos a caballo, no recuerdo para qué cerro, no sé si era el cerro del Quemado, para donde iban ellos. Entonces ellos iban a caballo y ellos veían de reojo que alguien los venía siguiendo. Ay, sí. Entonces ellos ven de reojo que alguien los viene siguiendo y ven que era un personaje de sombrero negro, con la cara oscura, todo de negro, en un caballo negro, todo absolutamente de negro, iba siguiéndolos a ellos. Entonces, cuando dijeron, no, ya pues, está a metros. ya estaba a metros de ellos, pues no, nosotros no lo conocemos, vamos a ver qué quiere. Y en lo que voltean, había desaparecido. Vamos. Entonces, pues lo que muchos ¿Sería pobladores... ¿El charro negro? Pues tú qué crees era que el diablo. El diablo. pues, Era charro el negro, el diablo. meritito, era el meritito diablo. Entonces en Real 14 Hay muchos mucho. pobladores saben que ahí anda el mal, se le parece el diablo, por todas las energías, por todos los tesoros. Es un lugar Lleno de riquezas. lleno de riquezas y lleno de tesoros, además de poder, y tesoros posiblemente también malditos. Entonces nosotros le dijimos... De la época de la revolución. Le dijimos al forastero que nos cuidara pues las cervezas que nosotros llevábamos en ese momento. O sea, Sí, no dice la gente, cuídame la cerveza. Y le dije, oye compadre, pues es que vamos a entrar al pantano. vamos a entrar al ¿qué vamos a cementerio hacer? y pues no queremos entrar con la cerveza, ¿no? Nos cuesta cerveza. Pero también lo padre fue de que yo no sabía que era un árbol de pirul, no lo había conocido. Es algo muy señalado, estaba el forastero contando sus historias de terror debajo de un árbol de pirul, como si nos estuviera protegiendo. Sí. Ah, y lo gracioso es que el abuelo de ese señor era cazador de brujas. Ah, sí. Porque nos contó que él había tumbado varias brujas con los nudos y con las 12 verdades, y que él vio cuando una vez tumbó uno y que el pájaro así que cayó tal cual a los pies, que se cae a los pies, Sí, lo que les decía, y que era los pies. que en unas horas, que no inmediatamente, pero en unas horas se empieza a transformar en la mujer mujer. que es, ¿verdad? En una mujer, y que ahí la tienes a tu merced y te puede Yo te dije que vaya. negociar. Sí, ¿Te o acuerdas? sea, te doy lo que quieras, ¿Te acuerdas que te dije porque que se pues ahora negocia? ya sabes que es la comadre, la Así es. tía o Porque ya lo alguien. Pero en serio, ese señor era un señor, Sí yo creo, tenía algo. entre los 45 y 50 años, pero sí se veía que era una persona, no vidente ni nada, pero sí intuitiva. Y también me dijo que él hace muchos años había ido con un tipo sanador y que traía un dolor de cabeza que de semanas, y que esta persona le empezó a rezar y que le quitó el dolor, luego que se tomara ciertas cosas, pero era un brujo pesado, de allá ese brujo ya había muerto. Entonces él me comenta que no puede levantar el brazo. O sea, él me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo levantar el brazo, nada más lo puedo levantar hasta esta altura. No lo puedo levantar, o sea, me duele mucho. Entonces dije, no, bueno, pues ya que nos compartió pues tantas historias, pues permítame hacer una sanación, déjame se lo tumbo, se lo dije así muy rancho, déjame le tumbo el dolor. Me dice, ay, ¿a poco sí? Sí, claro que sí. Le hice dos sanaciones, 2 oraciones, y inmediatamente así, levantó el brazo hasta arriba, muy contento, y me dijo, no lo puedo creer. Y pues fue cuando dijo, no, pues yo les cuido aquí las cervezas, que obviamente pues él agarró chamba y se fue, o sea, desapareció. Cuando salimos del panteón, Fíjate que quisimos pensar que le salió chamba y se fue porque tenía sus caballitos ahí. tenía como también. 4 caballos, rentaba Sí, caballos. pero también nosotros dijimos, ay, qué raro que se haya desaparecido justo ya cuando nos contó las historias. Dice Huitzilopochtli, no puede faltar el chupe, o sea, No puede faltar el chupe. Y sobre todo en un lugar donde te dejan tomar. Y dice Pero Blanca que se congeló la imagen, que si nada más es ella, pues ahí No, que nos digan sí. Yo aquí- creo que aquí sí. se ve. Aquí sigue igual. sigue igual en los celulares. Pero lo más interesante fue de que llegamos a un árbol donde había el pirul, Pues donde estaba donde él. estaba él,
Y bueno, en lo que yo estaba platicando con él, yo empecé Agarrar ramas. a cortar ramas. Dije, no, con esto La buena limpia. fuimos por agua bendita de la iglesia de San Francisco Primero de fuimos Asís. por la primera. Fuimos por el agua bendita y una vez en el cementerio rocié el pirul con el agua bendita y ya empecé a barrer rayoles. Qué chido. Con pirul y con agua, o sea, súper fuerte. Y el que le haya hecho, si lo que le pasó, si ese ataque fue por algún mal, pues haz de cuenta que todo se fue para atrás y la persona, quién sabe si la cuenta, porque todo cuando se queda, o sea, si tú estás barriendo, se queda en Campo Santo y es mucho más poderoso que si la barras, no sé, en cualquier lugar. Si la barras en Campo Santo, eso es mucho más poderoso. Y el pirul, bueno, pues exactamente en un cruce de 4 caminos lo arrojé para atrás. Y le dije, no voltees. Y ahí se rompió cualquier Y tipo ahí de sí se puede maleficio. hacer un cruce de 2 caminos, porque es regla 14, hay caminos. Sí, ahí sí. Ahí sí se Y a puede mí hacer. me valió que había turistas Sí, ahí. sí, sí. Sí, claro. La aventé para atrás, Eso el lo señor se vemos. me quedó viendo como loco, pero no importa. Y vámonos, y ahí se quedó todo el murero. El comal de las gorditas de... Sí, de las quesadillas que están haciendo ahí, nada. Pues te quedaron mirando mal. No, pero la verdad es de que hasta ahorita que lo estás diciendo, la limpia me la hiciste de cuenta el sábado prácticamente, ¿verdad? Sí. Fue lo mismo, ¿no? No, fue el sábado, ¿El porque sábado? el domingo, no, sí fue El el domingo no sábado. venden gorditas. No, Ah. no, pero a lo que voy es que sí, o sea, realmente lo que se tuvo que ir se fue ¿Se fue? en la madrugada, el mismo día que pasó, la madrugada, Ujú. pero también lo que platicábamos es que los daños energéticos o así cosas no llegan cuando estás fuera, porque Así es. pues como que no te alcanzan, no tienen radar, ¿verdad? Pueden llegar, pero en menor grado, porque casi siempre es el lugar donde vives, donde Sí. está tu energía. Porque te tienen detectado, ¿no? Sí, O sea, pero yo creo que sí pueden llegar en varias partes. de hecho, no sé si les ha tocado con familiares que están enfermos y que no saben ni por qué, pero yo creo que les tienen un mal energético Ujú. y dicen, oye, es que yo nada más me voy para el rancho o me voy Y me para- siento muy y bien. me siento muy bien. Pues Así sí, es. porque las brujas no tienen No tienen poder allá. satélite, no tienen las Un señales GPS ahí, tan ¿no? fuertes. Las coordenadas. Ok, Oye, entonces qué chido se la pasaron allá. pues ni tan, ¿cómo que chido si me dejaban, estaban asfixiando? Pero pues imagina, o sea, Yo no sé. imagínate todos los fenómenos paranormales que están ahí. Hay demasiado, digo, obviamente, Es un tesoro. pues yo fui como invitado de la familia de Yolis, pero pues, realmente no me podía de que, ay, sí, déjame, hago mi desmadre, me voy a entrevistar personas y... pues, Ay, no, pero o sea, aparte no podías como o sea, tener el testimonio. no, o sea, grabarlo. para ir hay que Pero, por irnos ejemplo, una semana, o sea, irnos una semana Grabar el de audio exprofeso con ese señor a sería eso. sensacional, ¿no? Ay, no sé, Grabar el ¿verdad? O audio. sea, grabar historias, esas Sí, historias, sí. No sé. estar una semana ya e ir recopilando datos, historias de las minas, porque también fuimos a la mina, ¿verdad? La mina embrujada que está ahí. ¿Cuál? Bueno, no está embrujada, ¿Cómo se es llama? una No, mina de plata. nosotros empezamos- Sí, es de plata, pero no sé cómo se llama esa. Es muy Bonanza, famosilla. se llama Bonanza. Bonanza, ok, Bonanza. Pero Es previo igual que la de a eso- Zacatecas. Ah, pues son de los Son de los mismos. que se llama Bonanza también. Sí. Y fíjate que, o sea, lo previo a eso es que cuando vas por el recorrido del cerro hay un punto que se llama las orejas del diablo. ¿O cómo era? ¿La cabeza del diablo? Las La orejas. cabeza La del cabeza diablo, del ahí está el diablo. rostro del diablo. Y haz de cuenta que sale, digo, o sea, se ve las orejas, sí, o sea, el perfil del demonio, y a esa altura, aparte de que se ven las rocas y todo, Ajá. se aparece, que se les Ah, aparece. vámonos. Se les aparece como así tal cual, ¿no? ¿O era un catrino que se Pero, les es aparecía? lo que te iba a decir, ¿será un Catrino el que aparece ahí? No me acuerdo si era Catrino el diablo como tal, no me acuerdo. ¿Cómo se veía? ¿El Catrín? ¿O era...? No, se parece como Catrín. Se Es aparece Catrín, como es que Catrín. sí, Sí, se aparece como Catrín, pero en la... Hace cuenta que te dicen Como desde toro un punto- también se aparece. Como Se aparece toro. como un toro negro. O de el ojos charro. Como el charro, negro. el charro Ajá, negro. También. Sí, también es como lo que se aparece. Y eso pues fue lo que nos ocurrió. Es que tú no pudiste ir por cuestiones también. Sí, ya sé, tenía cosas que hacer. Pero bueno, ya, de Pero ya hecho, otro momento. es la idea de que a fin de año ya estemos todavía más en forma y podamos iniciar ya lo de los tours Sí, y que ya esté más traducido este show de la pandemia para Sí. hacer... de hecho, así como Real de 14, que tiene muchos tesoros malditos, Icamole en Villa de Gas, otra vez Villa de Gas, Ah, sí, terco. sí, es con lo mismo. Pero Icamole tiene también mucho territorio donde hay tesoros que son malditos. No nada más el Panteón de Brujas, sino hay muchos lugares, ya los tenemos identificados. Bueno, en Casablanca también. Ah, la zona del silencio que decía Hugo. Y la zona del silencio es otro lugar al que sí sería bueno ir, pero Hay bases extraterrestres ahí, a mí Sí. no me engañan. Sí. A mí no me engañan. sí, por eso hay que ir. Y hay también bases extraterrestres, ¿saben dónde? Hay una base extraterrestre
En el Cerro Mitras. En el Cerro de la Silla. No, el Cerro Mitras también. También hay una base extraterrestre. Sí. En el Cerro Yo no Mitras. sabía que en la Mitras, pero la base extraterrestre. En la Alameda. Creo que hay un lago, ¿no? O sea, que está detrás del Cerro de la Sí, Silla. detrás de las cascadas. Y han dicho que han visto naves salir del lago. Bueno, en el Cerro Muchos Mitras, años, los Vigilantes del Cielo, que es un grupo, es un club, no sé cómo se puede llamar aquí, de aquí de Monterrey, que son los que siempre están al pendiente de los ovnis o los objetos voladores no identificados, siempre desde los 70s han marcado que en el Cerro Mitras, en la parte de arriba, hay una silueta de la cima del cerro que parece un bebé de boca arriba y le llaman el niño ombligón, porque tiene la cabecita del bebé, la pancita y el ombliguillo. Bueno, en esa parte de lo que es la pancita y el ombligo, ahí se han visto muchas luces que vienen del cielo y llegan ahí, o salen de ahí y van hacia arriba, hacia el cielo. Y siempre se ha dicho que hay una base extraterrestre desde los 70s, ahí en el Cerro Mitras. Aquí tenemos muchos temas para cortar: reencarnación, Sí, fenómeno ovni, extraterrestres, exorcismos, vampirismo, ataques energéticos, tesoros embrujados, charlatanes. Próximamente charlatanes. Eso los vuelo prácticamente así. Ay, Dios mío. Pero un saludo, no, mejor no digo nombres. Por ahorita no digo nombres. Pero hay un saludo a las charlatanas. Y charlatanas. De los dos. Dejas tú, lo peor en esos casos es que cuando los consideran guías espirituales. Ese es lo peor del caso. Que tú confías, pones toda tu fe en una persona que te está mintiendo. Es una traición. O sea, yo soy una persona que se basa mucho en la lealtad. Entonces, el que tú confíes, o que pongas tu confianza en una persona y esa persona te traiciona, echándote mentiras, y da mucho coraje. Y peor aún, cuando tú llegas enfermo o enferma y pones tu confianza en una persona que te dice que te va a curar y no te cura. O no te previene. O sea, esos son vamos, ese sí me da bastante coraje, porque hay pululan aquí en Nuevo León, raza que se dice que pueden curar, o que dicen que te pueden hacer una mejor persona, o puedes tener un mejor empleo, o puedes tener más dinero, siendo que ellos tienen una vida tan miserable que imagínate, o sea, ¿cómo una persona con una vida tan miserable puede darte a ti una mejor vida? O sea, una calidad de vida. Una calidad de vida. No se puede. Y no estamos hablando de que porque esté en la opulencia, pero no. A nivel moral, o sea, calidad moral, o sea, una persona. Bueno, eso lo platicamos mejor en un tema exclusivo para puros charlatanes. Porque ese tiene mucha tela de donde cortar. Yo le pregunté a las cartas, ¿qué es lo que pasa con esos charlatanes? Y salió la carta de loco. ¿Por qué? Porque te llevan al precipicio. O sea, los charlatanes te llevan a la locura y al precipicio. Y uno deposita la confianza en ese guía espiritual, y pues realmente te llevan a la perdición. Y muchas gentes... Y económicamente también. Y muchas gentes han hasta muerto creyendo en ese tipo de charlatanes. Y hablo de charlatanes de brujas, de curanderos, de guías espirituales. Bueno, todo eso es supuesto, porque realmente son raza que agarraron un libro y se puso a leer y ya. No tienen una habilidad, como en el caso de aquí de Argel o de su maestro, que tienen ellos habilidades que ya las traen de nacimiento, que las han desarrollado, que comprenden muchísimas cosas de la naturaleza. Estos agarraron un libro, lo machetearon y de acuerdo a lo que dice el libro, así lo van a hacer. No, ese tipo de gente hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer un programa exclusivo para los charlatanes, para cómo detectarlos, cómo saber cuando tienes un charlatán enfrente para que no les sigas la onda. El único consejo que les puedo dar ahorita, para así rapidito, es: si te topas un tipo de esos, una tipa que diga que puede ser un guía, que te puede curar, que te puede... Ok, dile, está bien, yo te pago hasta que yo vea resultados. Mientras yo no vea resultados, no te voy a pagar nada. Tampoco voy a traer yo los ingredientes. Tú pon los ingredientes, tú haz todo tu relajo. Y te pago. Y cuando yo vea resultados positivos, te pago. Dile eso a esos charlatanes y te van a mandar al carajo. Fácil. Ahí te lo vas a ir quitando todos. Claro. Esa es una recomendación que les doy ahorita. Pero va a haber un programa especial donde vamos a hablar exclusivamente de charlatanes. De esos que ven muertos,
de esos que Que dicen... hablan en lengua. Que hablan en lenguas, de esos que dicen que son santeros. santeros, que bajan o sea, vamos, va a estar bueno el próximo Ahora programa. definitivamente hay que tener mucha conciencia, o sea, tanto esas personas que, o sea, a lo mejor que les caiga el 20 ahorita, Ujú. si es que están en medio de todo eso, Sí, porque a cuántas personas nos están llevando entre los pies por estar fingiendo que, oye, Fingiendo. yo te estoy diciendo, yo te estoy, todo se ve bien, oye, y luego que le pase algo a la persona, ese ¿dónde? es el mayor riesgo que mucha gente que confía en Van a ellos, perder totalmente credibilidad, Sí. muchos ahora, porque definitivamente. con esa cuestión, o sea, definitivo, ¿dónde está los buenos deseos, la buena vibra y tu esencia de don y todo lo que... Son gente abusiva, Ujú. gente que le gusta aprovecharse de los demás. Y eso hay que sacarlos, hay que mostrarlos Ujú. para que la gente los vea y ya no los consulten, ya no les sigan, no les den cuerda, porque... No cualquiera puede ser un guía No, espiritual. no. Alguien que te prevenga, es que para mí eso es lo más impactante aquí, o sea, ¿cómo vas a tener un guía que no te avise que peligro, peligro? Ándale, el guía espiritual es el que te abre el camino, te va diciendo por dónde va. Oye, ¿te mandan al matadero? No, no es un guía, es un charlatán, esos son charlatanes. Igual tampoco los que te aconsejen para de que no, pues haz este trabajo energético, o sea, todo tiene karma y rebote, o sea... Acuérdate del Kybalión, toda causa tiene un efecto. Ujú. Entonces, si tú haces algo mal, vas a recibir algo mal también. Si tú haces algo bien, vas a recibir algo Algo que bien. altere el cauce natural. Si tú seleccionas bien a ese guía espiritual, te va a ir muy bien. Pero si tú eliges mal a ese guía espiritual, Te va a mandar a la fregada, te va a matar. Sus malas decisiones te van a matar. ¿Por qué? Porque son charlatanes, volvemos a lo mismo. Los charlatanes. Vamos a hacer un programa buenísimo de puros charlatanes y ojalá que sea todo el programa que sea en la noche completo, dedicado a ellos. Sí, como de que, O sea, qué te pueden hacer, qué te pueden decir, cómo... Todo lo que te va a traer mal, todas las consecuencias que trae el confiar en un charlatán. Ok. Todas las consecuencias. Y cómo poder detectarlos, cómo poder saber quiénes son. Si alguien que es un temazcal así, hechizo, pues te puede mandar a la muerte, o sea, porque son peligros. Un temazcal que no tenga las medidas correctas, que no tenga, que en el momento en donde están haciéndolo, o el copal que están aventando, Ujú. el agua que están Desde aventando. ahí, desde el somerio. Entonces, Exactamente, pues a veces hay gente que se muere, que se ahoga. Empezaron nado más desde un temazcal mal hecho. algo leve. Bueno, fíjate, estaba leyendo la vez pasada. Yo de la ayahuasca conozco más o menos. Ujú. Pero estaba leyendo que ha habido gente que ha muerto. Ah, sí, por una sobredosis ahí. Así es. Entonces, para ir a hacerse una ayahuasca tienen que ir primero con un médico Ujú. para que les diga si están aptos Son para poder... una valoración. Sí, una valoración médica. Porque de otra manera, si van nada más porque quieren, han muerto de infartos. O sea, son infartos que les dan muy fuertes. O sea, está bien grueso. O sea, hay que saber exactamente cómo hacer las cosas. Y aquel que practica la ayahuasca o aquella que practica la ayahuasca también tiene que saber que la gente que va a llevar ahí tiene que tener un dictamen médico. O sea, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Oye, nos dice Rolando, dice, a mí me pasó en el Mercado Juárez, dice, con un charlatán que dice que me leyó las cartas porque por suerte solo me tumbó que 100 pesitos. Sí. No, pues, 100 pesitos, pero de ahí se van y tú dos fueron son 100 1000 y pesos, dos son pero 10,000. ¿cuántos más fueron ahí? Pero en Ese serio, día? yo he conocido Oye. personas que 15,000 y 20 y 30 y 40 y no, o sea, no le soluciona nada. Oye, lo dice Eloy, no sé, como que siento que esa pregunta está muy extraña. Dice, oiga, ¿y ustedes pueden ser mis guías? Sí. Oigan, Pues, Sí. si te sirve el conocimiento Sí. que compartimos, pues de alguna forma, pues somos pero ciertos no te guías. vamos a decir, jamás te vamos a decir, Eloy, estás libre de peligro, y luego mañana, ¡ay, me Sí. aplastaron un callo! Pues Si no. lo que te estamos diciendo aquí, tanto yo, Liz Argel y yo, a ti te está sirviendo para tu vida y te está yendo bien, sí. Pero aquí el punto es de que tenemos que ser guías en lo que dominamos. Yo puedo ser tu En lo que guía dominamos. en la parte de salud, nutrición, alimentación. No te voy a decir que voy a ser tu guía en, no sé, en algo de encontrar tesoros, porque pues no sé de eso, ¿verdad? Pero alguien te puede ayudar en toda la parte espiritual, de la emoción. Y eso es a lo que voy, o sea, podemos ser guías en lo que tú dominas, pero por ejemplo, hablando del tema de los santeros, de los guías... Es que un guía espiritual, fíjate, todo lo que abarca, un guía espiritual abarca lo que es los descubrimientos de tesoros o la nutrición, la salud,
también abarca el lado oscuro para saber todo el mal que puede venir, abarca Las el limpias, futuro, el o sea, estamos hablando de un ser que está muy completo. Si aquí, te encuentras aquí vemos, uno así, pues qué padre. Sí hay unos que lo cubren así todo, es. Pero es muy difícil. Por ejemplo, cada uno de aquí tenemos una cierta habilidad. Entonces, en lo que lo hacen, en esta habilidad que tenemos, podemos ayudar hasta cierto punto. Pero un guía espiritual, olvídate, es uno que tiene varias disciplinas, o todas las disciplinas. O el don, simplemente. O el don, para poderte decir, no hagas esto porque te puede ir mal. O el que veo esto en tu vida, o no sé. ¿Cuánta gente, fíjate, no sé, un día sería bueno hacer un recuento, cuánta gente joven, y hablo joven antes de los 40 años, ha muerto por hacerle caso a charlatanes? Jóvenes de 18 a 40 años, ¿cuánta gente ha muerto? Todo eso es causado por ese tipo de charlatanes. Ellos tienen las manos manchadas de sangre, aunque digan que no. O sea, está bien delicado el asunto de los charlatanes. Sí sería bueno hacer un programa exclusivo para ellos. Porque cómo puedes decirte vidente y cómo puedes decirte o clarividente, como lo quieras llamar, y no puedes prevenir a alguien de su propia muerte, ¿no? De un peligro inminente que te puedes matar. O sea, sí. Increíble. O sea, eso es increíble. O que estés rodeado de gente de medium. De gentes que pueden ver, por ejemplo, el agua, o que pueden leer el tarot, o que pueden quiromancia, o clarividentes, que tengas un multidisciplinario grupo de ese tipo de cosas y caigas en peligro en riesgo de muerte, o hasta mueres. Es increíble. Entonces, ese grupo que está alrededor eran charlatanes o tenían algo en contra tuya, definitivo. O sea, y no se te atendió a tiempo. Así es, o sea, ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso los charlatanes, un día vamos a hacer un programa exclusivo para charlatanes. Ya lo dijimos como 20 veces. Sí, ya lo dijimos como 20 veces. Fíjense, de hecho, bueno, a mí a veces tengo varios alumnos, o sea, he tenido alumnos por cuestiones del curso del método de sanación. Pero cuando otras personas que se me acercan y yo les empiezo a enseñar, no sé, a veces a leer las cartas, o les empiezo a enseñar sobre ciertas disciplinas, a veces me dicen maestro, pero a mí no me gusta que me digan maestro, porque como le pasó a Jung, a Carl Gustav Jung y a Sigmund Freud, que Jung fue digamos, discípulo de Freud, o así como Uspensky fue discípulo de George Gurdjieff. Ellos dos terminaron peleados. O sea, casi siempre los discípulos y los maestros terminan peleados. ¿Por qué? Porque hay un dicho de que, pues, malo el discípulo que no supera al maestro, ¿no? Entonces, el discípulo casi siempre trata a nivel inconsciente de superar al maestro. Entonces, cuando a mí me dicen maestro, pues, no, o sea, de hecho, qué bueno que me superen, pero no como maestro, sino como amigo, como lo que tú quieras. Pero el crear esa barrera, es crear una rivalidad inconsciente. Entonces yo, por ejemplo, yo no me gusta que me digan maestro, que me dicen algo. O sea, quiero que me digas Argel, quiero que me digas tu amigo o otra cosa. No me gusta que me digan maestro porque se crea esa rivalidad. Y si tú me superas en cualquiera de las disciplinas que yo manejo, pues qué bueno, pero al menos ya no se creó esa rivalidad de, ya superé a mi maestro, y porque siempre hay un choque o hay una división. Entonces, en mi caso, a mí no me gusta que me digan maestro, y los que me han dicho maestro, que son bastantes personas, yo le he dicho, ¿saben qué? No me digas maestro, dime por mi nombre y te amigo y como tú quieras. No sé dónde andábamos el otro día en un bazar, o no me acuerdo, que se encontró unos señores más grandes que él. Maestro, y yo de que, ¿qué? ¿Cuál maestro? ¿Por qué te dicen así? Que te triplican la edad. Ya, no es cierto, no, pero sí, muy, muy propio los señores de que, sí, maestro, con permiso. Ahí está, y yo, ok. A mí, por ejemplo, las brujas me dicen hijo pero no me dicen maestro. Me dicen, pero yo digo, no me digas así, mejor dime la mano izquierda de Dios. Se la vas a rayar al despertador mañana. No. Oye, sí, ya me tengo que ir. Bueno, entonces cortamos aquí y regresamos ya con horóscopos. Vamos a regresar con armas de arte, así rapidito, lo que son las armas de arte y las armas exorcizadas, ¿no? Que son armas para sanar, es decir, para sacar tanto entidades como también para quitar actos negativos de brujería. Ahorita las voy a presentar, en la mesa voy a poner ciertas armas de arte y voy a ir describiendo para qué sirve. No, machete. Voy a ir describiendo para qué sirve cada arma
de arte. Obviamente lo que voy a enseñar no son ejemplos, o sea, realmente funcionan para eso y tienen una función para quitarte tu entidades, tienen funciones para quitarte actos de brujería y bueno, todas estas armas de arte, unas son a nivel pues más de estudio, ¿verdad? Que como la numerología es un arma de arte, los mandalas son armas de arte, así es, pero voy a enseñar las armas de arte que son físicas y son para exorcizar y son para quitar actos de brujería y hechizos. Entonces nos vemos pasar muy bueno ahorita en una media hora aproximadamente, regresamos. No, hombre, menos. En menos de media hora, 20 minutos, 15 minutos. Como tenemos que regresamos nuevamente. Vamos minutos. a hablar de las armas de arte, los tipos de armas de arte de estudio y el tipo de armas de arte espirituales. Nada más en lo que abrimos el ala sur del castillo para despedir a Ubaku y luego ya regresamos. Y no se pierdan, obviamente, preparen sus preguntas para el tarot. Ahorita regresamos en 20 minutos. Preparen todas sus preguntas del tarot si las tienen. Bueno, y también el horóscopo de la semana. Sí. Pasar como nos va a ir a los acuarios. Ay, no vas a estar preocupado. Ya sé, no poner gorro por ahorita por el teléfono. No, porque tienes que manejar. Ah, sí. Bye. Bye.